Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis amados, entonces hoy comenzamos con las exposiciones. Esto va a estar interesante porque, como ustedes se dan cuenta, hay algunos hermanos que no están, entonces otros que sí están, y bueno, nos damos cuenta más de los que estamos, ¿cierto? Ahora, ¿qué sucede? Que puede ser un poquito de temor, puede ser alguna circunstancia que tal vez como que nos cohíba un poquitico de las exposiciones, pero se trata de eso, precisamente, se trata de perder el miedo, se trata de hablar un poquito, se trata de exponernos al frente de otras personas, y esto es agradable, esto es chévere, la verdad que es bueno. En las clases pasadas, en las materias anteriores, en algunos casos tuvimos exposiciones, ¿cierto? Y es chévere porque se mide nuestra capacidad de reaccionar en público, se mide nuestra capacidad de asumir estos retos. Yo le decía a alguien en estos días, y creo que ustedes lo van a ver como parte de nuestro liderazgo, que en los meses que vienen, un anhelo que tengo en mi corazón es permitir que otras personas prediquen en la iglesia. Y pues es muy chévere, es muy bueno cuando uno escucha la prédica, es muy rico cuando uno escucha a alguien predicar y algunos como que, uy, decimos, no, nunca me va a tocar, nunca me va a tocar enseñar, nunca me va a tocar compartir, nunca me va a tocar hablar. Pero yo pienso que, como dice el adagio popular, uno no puede decir de esta agua no beberé, porque de alguna forma, si ustedes son las personas que están estudiando, pues yo me imagino que allá en el interior, en nuestro consciente, en nuestro inconsciente, vamos a querer en algún momento compartir, hablar. Hace muchísimos años pasó lo mismo cuando yo estaba en el seminario y allá sí tocaba a mis hermanitos predicarle uno delante de la gente, predicarle delante de los estudiantes y eso da miedo, da escozor, pero esos son los temores que uno tiene que comenzar a vencer. Y por eso pues la idea es que ustedes también venzan esos miedos, venzan esos temores y me gustaría muchísimo, muchísimo a futuro poderlos tener a ustedes predicando, compartiendo la palabra en la iglesia, en los grupos de conexión, en los grupos virtuales, en los grupos presenciales. Y qué mejor espacio que estos. Ahora, ya para entrar un poquito en materia, creo que ustedes y yo hemos estado muy al tanto de las noticias, ¿no? Nos hemos dado cuenta de todo lo que está ocurriendo con todo este fenómeno de la corrupción, el problema de, de todas las situaciones difíciles que se han venido presentando en el país. Uno podría decir, bueno, ¿y será que Dios está metido en todo el tema? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de alguna forma, aunque a Dios lo sacamos de alguna manera tácita de los gobiernos, Dios sigue tocando la puerta, como decía ahorita, como decíamos ahorita con Margot. Tal vez uno tiene que tocar un poquito fuerte y Dios está tocando fuerte todas las esferas de la vida, todas las esferas de la humanidad. Hace unos días hablábamos de 7 esferas y creo que en cada esfera Dios está manifestándose. Son tiempos finales, pero no por eso quiere decir que entonces Dios está dejando todo al olvido. Por el contrario, es donde Dios está más buscando llamarnos la atención en muchas cosas. En América Latina, bueno, en toda América, aquí en este hemisferio, nos hemos venido dando cuenta cómo los gobiernos están cambiando, cómo el sistema de gobernar cambia, y uno se da cuenta al mirar las páginas de la Biblia que sencillamente todo, todo lo que está ocurriendo tiene un inicio de mucho tiempo atrás. Lo que pasa hoy con los fenómenos feministas, con la agenda LGBTI, todo ha tenido como un inicio desde mucho tiempo atrás. Estaba escuchando unas conferencias en estos días de dónde proviene la fuerza con la que está el movimiento LGBTI y eso no es de estos años. Esto viene de muchos años atrás. Compartí hace poco con alguien muy cercano y me decía que unos predicadores venían hablando de este tema de la Agenda 2030 desde muchos años atrás y a nosotros nos toca vivir esta temporada, nos toca vivirla y hay que afrontarla. Colombia está viviendo uno de los momentos más difíciles en su historia a nivel político, a nivel social. Y uno podría decir, venga, Dios se olvidó del tema, Dios como que se olvidó de Colombia, Dios se olvidó hace muchos años de Argentina, Dios se olvidó
de lo que está pasando en Cuba, en Haití. Dios se olvidó de Venezuela, uno podría decir, pero no, Dios está metido en toda la historia. Es bueno conocer un poquito el trasfondo de la historia del gobierno, porque eso nos va a ayudar a entender dónde fue que el corazón del ser humano se alejó de Dios, dónde fue que nos alejamos de Dios. Entonces, por eso esta clase es muy interesante. Aquí yo quiero que ustedes abran sus exposiciones, que ustedes hablen de lo que han leído, de lo que han investigado y al final pues podríamos hacer como una retroalimentación. Entonces, vamos a ir directo con las exposiciones. Yo le dije a alguien, vamos a hacerlo muy democrático, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las exposiciones, una ruletica a ver quién empieza, quién no empieza. Si su grupo no está completo, ánimo. Dios lo puso a usted para que usted lidere y saque adelante a su grupo. ¿De acuerdo? Si hay un grupo que no esté representado, pues lo sentimos. Pero vamos a trabajar los que estamos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Haga de cuenta que si usted lo dejaron solo, no lo dejaron morir. Lo dejaron como representante de su equipo. Entonces vamos con 4 exposiciones esta noche. Vamos a Iván, mi hablar. internet está fallando. Sí, claro. Vamos a hablar, vamos a hablar de la teocracia, vamos a hablar de la monarquía, la república y la democracia. Entonces, en el orden que nos aparezcan, los vamos a colocar. ¿Listo? Vamos a hacer las exposiciones. Muy bien. Entonces, la primera exposición de la noche será hoy. Arrancamos en el orden. Entonces, vamos a escuchar lo que tienen mis hermanitos con respecto a la teocracia. ¿A quién le correspondió este tema? A ninguno. Creo que Pastor, era José. gire la ruleta para los grupos para saber en qué momento nos toca de una vez. ¿A quién le toca teocracia? Pero Creo que llegan tarde y exigiendo. era José, era Edgar y creo que era Mari. José, Edgar y Mari, Sí, creo y que ese ninguno de era. los tres está. No. Empezamos mal. Mari está subiendo la loma. Sí. Bueno, no está ninguno, entonces ese tema de la exposición queda en veremos. La nota ya ustedes pueden deducirla. Entonces vamos con el segundo grupo. No veo la ruleta. Ay, No vemos la ruleta, perdón. no la vemos. No, no les compartí la ruleta. Uy, Dios mío, pero este pastor sí está en la juega. Muy bien, vamos con la democracia. Democracia. Entonces, ¿a quién le corresponde? Acá estamos, acá estamos. Perfecto. Entonces, vamos con Margot y con Daniel. Háblenos un poquito de la democracia. ¿Tienen presentación? ¿Tienen alguna diapositiva? ¿Quién la tiene, Margot o Daniela? Daniela, Daniela, entonces te voy a poner aquí como coanfitriona para que nos compartas la exposición. Vamos a darles, perdón, 20 minutos. ¿Les parece? ¿Está bien? eso es mucho, ¿O muy poquito? eso es mucho. 20 minutos para que compartan, entonces nos hablen un poquito acerca de la democracia. Y apelemos a la democracia por si llegan los otros estudiantes, los ponemos a compartir. Listo. Este es el tiempo de ustedes, mis queridas. 20 minutos menos 15. 20 minutos contando. No, no, Dani, ahí vamos. Bien. Con fe. Ahí ya se ve la pantalla, ¿sí? Correcto. Listo. A nosotros nos correspondió democracia. Es por Margot y por Daniela.
De la democracia hicimos como unas investigaciones y se llegó a la conclusión que la democracia es el sistema de gobierno el cual es ejercido por el pueblo. Algo interesante es que la democracia se divide más que todo en dos. O sea, que digamos, está la democracia que es directa y la democracia que es indirecta. Entonces, cuando es directo, las personas participan en la creación de leyes, se hace como votos y todo eso. Cuando es indirecta, es porque nosotros votamos por personas para que tomen esas decisiones. Un ejemplo claro, nuestro país, nosotros votamos por senadores, por congresistas, lo mismo. Y ellos toman esas decisiones. Entonces, nuestro país está más basado en el indirecto que en el directo. Para que la democracia exista, tiene que tener unos pilares, tiene que tener unas bases, y es la igualdad de derechos, libertad de expresión y respeto por los derechos humanos y leyes. Ahora, tenemos más tipos de democracia. O sea, la democracia se divide en dos ramas, que es la directa y la indirecta, pero esa directa e indirecta tienen como otras ramas más. Tenemos la democracia otra vez directa, que fue donde les expliqué que era que pues se hacían como que las personas votaban y estaban como más, como que el pueblo estaba más presente. Tenemos la representativa. Ah, bueno, en la directa tenemos de ejemplo a Suecia, no en todas, porque Suecia tiene algunas dependencias, entonces como también Colombia, como que somos un solo país, pero existen las alcaldías, existen las ciudades y aún así ellas mismas toman sus decisiones. Entonces Suecia es un ejemplo de que en ciertas regiones, no en todas, se ve la democracia. Otra cosa que me pareció curiosa es que dentro de los países pueden existir varios tipos de democracia. Vuelvo y repito, ¿por qué? Porque se dividen. Entonces, ahora vamos para la democracia representativa, que es donde pues, las personas eligen senadores, congresistas, representantes por elecciones regulares y competitivas. Entonces, tenemos a Estados Unidos y España, lo mismo. Todas se parecen, pero tienen ciertas diferencias. Entonces, Estados Unidos tiene su congreso, que literalmente es donde todos se reúnen y empiezan a hablar, digamos, vamos a dar un ejemplo claro, lo que está pasando con Donald Trump. Entonces, se reúnen todos y ahí van mirando cómo qué decisiones se toman. Entonces tenemos a Estados Unidos y a España. Otra cosa curiosa digamos, vamos a ponerlo con España, es que España tiene presidente, pero tiene rey y tiene reina. O sea, tiene también la monarquía. No solo el tema de como político, sino también tiene de monarquía. Entonces ellos tienen su presidente, pero aparte tienen sus reyes, sus princesas, y parte de las decisiones que se toman en el país son tanto políticas como de la monarquía. Tenemos ahora la democracia parlamentaria, que es cuando los ciudadanos eligen a los miembros de parlamento y el líder partido con mayor representación de la Cámara de los Comunes se convierte en el ministro quien dirige el gobierno. Ejemplo en el Reino Unido. Entonces, creo, si mal no estoy, también Israel. En Israel es el primer ministro el que dirige, no como tal, no se escucha así como un presidente, sino que es el primer ministro. Lo mismo pasa en Reino Unido. Otra curiosidad es que sí, el Reino Unido, sí, también está la monarquía. Entonces, sí me estoy haciendo entender, en los países existen diferentes tipos de política, tanto monarca como democrática. Y bueno, el ejemplo, Reino Unido. Ahora tenemos la democracia presidencial, que es elegido por voto directo y posee un amplio ejecutivo separado del poder legislativo, lo que asegura una división clara de poderes. De ejemplo está Brasil. ¿Qué pasa con esta democracia presidencial? Que es que le dan más autoridad al presidente que al pueblo.
O sea, ellos escogen su presidente, pero al escoger entienden que muchas de las decisiones el presidente no va a contar como tal con el pueblo. Tengo una amiga que es de Brasil y ella me contaba que a partir de los 16 años ya los jóvenes empiezan a votar. No desde los 18 como acá en Colombia, sino desde los 16 años. Entonces, por eso es que también empiezan a meterle la política a los muchachos, porque son desde acá es desde los 18, allá es desde los 16. Ahora, la pregunta clara, y ahí es donde quiero que pues varios de ustedes hablen y como que conversemos, es qué tipo de democracia está en nuestro país, si están incluidas las 4 que les conté, o si solo está una, o con qué país nos podemos diferenciar, o con qué país tenemos en común. Entonces, ¿quién quiere empezar? ¿Alguno? Elijamos. Ah, bueno, sí, me parece excelente. Eso no es democracia. Claro, porque Pero, se Con está la votando, ruleta, con la ruleta. se está eligiendo. Hagan una ruletica. Entonces, sí, porque Nicuro quiso hablar voluntariamente, entonces metamos. Pastor, su merced tiene la ruleta ahí o lo hacemos así. Venga, pues démosle la palabra a ver a quién, a Ingrid quién. levantó la mano. Sí, Mira. Ingrid está levantando la mano por ahí. Uf, Eh, Ingrid, Ingrid. creo que mencionaste democracia participativa o algo así. Sí. Parlamentaria, Ah, Bueno, yo creo que participativa. en nuestro país hay una democracia libre porque aún podemos escoger quién nos pueda representar, ¿cierto? Entonces, bueno, no sé si será parlamentario, participativa o algo así, donde el pueblo participa para escoger nuestros gobernantes. Ok, esa sería la representativa, porque nosotros escogemos a los senadores, al presidente, a los miembros, a todos, para que ellos pues voten por... Si es que como no lo veo por en la presentación, entonces no sé si es perdón, parlamentario. acá está. Eh, la representativa, porque nosotros somos quien aún podemos escoger, a diferencia de otros países, ¿no? Un ejemplo de Cuba, un de Venezuela, nosotros todavía podemos escoger a nuestros gobernantes. Oh, gracias, pastor. bueno, no, es que yo estaba pensando que por lo menos aquí en Colombia lo que existe es una democracia participativa y representativa. Acuérdense que nosotros tenemos una constitución política que la quieren derrogar ahora por decreto. Ya no es una asamblea, sino es una constituyente por decreto lo que quieren hacer, pero por encima de todos esos deseos, aquí hay una democracia participativa y representativa según lo establecido en la política, en la constitución del año 91. ¿Por qué participativa? Rápidamente les recuerdo. Porque los ciudadanos aquí en Colombia tenemos la posibilidad de intervenir directamente en la toma de decisiones políticas. Y eso se hace a través de mecanismos como el voto popular, los plebiscitos, las consultas populares, las iniciativas populares, los cabildos abiertos, el otro son las juntas de acción comunal y otros mecanismos de participación ciudadana que establezca la ley. Eso que acabo de decir no es lo que tiene en cuenta hoy nuestro presidente. Él quiere es imponer. Además, hay una democracia representativa porque nosotros como ciudadanos somos los que estamos, ay, me apagaron la luz, porque somos los que elegimos a los representantes que toman decisiones a nombre nuestro. Entonces, esos cargos de representación popular son el mismo presidente, los congresistas que son senadores y representantes a la Cámara, los gobernadores, los alcaldes, los diputados y los concejales. Hasta ahí les digo, ustedes saquen el resto. Muy bien dicho. Muchas gracias. A mí me gustaría mucho porque me encanta cómo habla escuchar a Alexandra. Vaya, nunca me habían dicho eso. Bueno, no, yo sí creo, estoy de acuerdo con lo que dice el PAS de representativa y no puse atención. No, mentira, sí puse atención, pastor. Pero creo que vamos como para una democracia presidencial, que es donde el presidente va a tener el control de absolutamente todo al paso que vamos, ¿verdad?
Y aunque sí en teoría estamos en la democracia participativa, o perdón, parlamentaria y representativa, creo que eso simplemente se queda en ir a una urna a votar, porque al final del día, y todos lo sabemos, por debajo de la mesa siempre hay corrupción, entonces digamos que entre ellos mismos se eligen, creo que es una democracia de nombre nomás. Y al final del día, en algún momento, creo que fue en el periodo de Santos, trataron de hacer un plebiscito o algo así. No, plebiscito no fue. O sí, era derogarlo. Sí, era un Referéndum. Y plebiscito, era un plebiscito. pues igual ganó, sí, que pues se quería que saliera Santos o algo así. Al final del día fue súper comprobado que sí ganó el plebiscito y pues él dijo no, porque soy el presidente, entonces no, eso es falso y eso ya no va, o sea, porque no le convenía. Ujú. Entonces digamos que una cosa es lo que dice la ley y una cosa es lo que dice nuestra constitución y otra realmente, pero pues no es culpa ni siquiera de los gobernantes, sino de nosotros por elegirlos. Eso tiene que ver, mira, el plebiscito era por el sí y por el no, si había o no había firma del diálogo de paz. Ganó el no, porque no estábamos de acuerdo la mayoría de colombianos, pero el presidente, como era el presidente, entonces él dijo, no, de malas, es que aquí mando yo. Entonces se rompió eso y lo que tú dices es verdad. Ese es el problema que ha existido en nuestra nación. Pero, ¿sabes por qué pasa eso? Ahorita yo hago parte, bueno, hasta hoy o hasta mañana, hago parte de un comité que hay aquí en Usaquén. Y ahí es donde yo me doy cuenta que el ciudadano de a pie sí tiene voz. Lo que pasa es que no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, como nosotros los ciudadanos no sabemos, entonces vienen aquellos que sí saben, aquellos que son elegidos y aquellos que tienen un interés creado, entonces vienen y opacan la voz del pueblo. Pero resulta que es más, no es tanto el problema de los que son elegidos, sino de nosotros, el ciudadano de a pie, que es el que no sabe hacer uso de todas estas arandelas que hay en el gobierno, porque la democracia como tal sí está, pero hay, Alexa lo dijo ahorita muy diplomáticamente, hay una corrupción. Colombia tiene algo diferente a lo que sucede en Venezuela. El presidente en Venezuela lo que hizo fue que acabó con Congreso y todo el cuento, pero aquí en Colombia hay algo que se llama la separación de poderes. Y eso nosotros lo tenemos que conocer, porque pues sí, uno ni siquiera sabe ni qué es el Senado, ni el Congreso, ni la Cámara, pero son unos poderes que están separados. El presidente no puede tomar decisiones por sí solo, aunque hoy ya por ello escuché que él quería como romper eso, pero ese es el problema cuando escogemos y no participamos. Entonces es aquí donde uno tiene que entender que la democracia existe y que se tiene que hacer valer, aunque no siempre la democracia es el camino. Ojo con eso. Después lo vamos a ver por qué. Perdón, ya, eso era lo que iba a decir. Alexandra, tiene la mano levantada. Y Lía también. Es que quiero ayudarles a gastar los 20 minutos. Ay, no. Eh, no, pero es que volviendo al tema, o sea, es que es corrupción y realmente, bueno, pues por eso digo que la democracia es como una fachada, aunque entiendo la posición o lo que nos explicaba el pastor, pero el tema es que si se fijan, por ejemplo, en el efecto Name y Petro, entre ellas se odiaban y eran súper opositores y es que no vamos y no sé qué, y qué pasó por debajo de la mesa entonces el presidente o creo que él no sabía, ¿no? Él no sabía, pero su ministro le pasó su platica y entonces Name permitió absolutamente todo. Entonces realmente eso es solo corrupción, la política, digo que es como lo peor, o sea, en teoría es como de los puestos más ansiados, no sé si sea la palabra, lo que las personas les gustaría llegar a hacer, pero simplemente es por eso, porque es que la corrupción es tan grande, mueven demasiado dinero y no se dan cuenta que, digo yo en mi ignorancia, si ahorita, por ejemplo, dijeran, oiga, no, venga, toda esta plata que se han robado, que han sido en todos los gobiernos, solo que este es absurdamente lo que se han robado,
si la gente, o sea, si estos ladrones de cuello blanco devolvieran el dinero, considero que no tendrían por qué cobrarnos un 5% adicional en el recibo de la luz, no tendrían por qué cobrarnos no sé cuánto en el recibo del agua y no tendrían que subir los impuestos, porque según noticias, en el primer trimestre del 2024 el recaudo de impuestos bajó en un 12-13%, pero pues es que realmente ya las empresas no dan para pagar con tanta obligación. Entonces considero que no sé si me salí del tema, pero bueno, es eso, es como que la democracia existe entre comillas aquí en este país. Muchas gracias. Ahora con Lida. Bueno, buenas noches para todos. Eh, yo creo que nosotros siempre le echamos la culpa a la corrupción de los políticos, pero no asumimos la responsabilidad que como democracia tenemos. ¿A qué me refiero? Mm, Rara vez uno encuentra en las personas eh, que se sientan a leer una propuesta de gobierno para votar, ¿sí? Nosotros elegimos Cámara, elegimos Senado, elegimos los congresistas, pero siempre suben al poder los corruptos porque quienes ejercen la democracia, es decir, el pueblo, está dando su voto no por un plan de gobierno, no por unas ideas, sino muchas veces lo está dando por un color de un partido, lo está dando por un tamal, por un ladrillo para su casa, por un subsidio. Y realmente ese es como uno de los problemas más grandes que tienen las democracias, que quienes las ejercemos, el pueblo, no sé, desconoce, es ignorante, no sabe qué hace un concejal, no sabe qué hace la Cámara, no hace el Congreso. Entonces, a veces nos quejamos de la corrupción, pero creo que es importante también analizar cuando nosotros estamos votando, primero, si votamos o no votamos. Segundo, a quiénes le estamos votando, a quiénes estamos eligiendo, porque pues nuestros gobernantes son el reflejo de lo que nosotros votamos. Uy, sí, sí, señora. Muchísimas gracias. Para En mi aclarar, defensa, yo sí leo las propuestas de todos, la verdad. muchas gracias. Para aclarar, Colombia se divide en Estado y gobierno. ¿Qué quiere decir? Que estas se parecen, o sea, son gemelos, pero siempre tienen un punto de diferencia. Entonces, el gobierno deja que el Estado tome ciertas decisiones, pero en algún punto se mete. Y lo mismo el Estado con el gobierno. Entonces, ahí también se empieza como a ese tema de democracia, porque empiezan a haber como más cosas, más leyes, que el Estado dijo esto, pero el gobierno se metió, entonces lo cambió. Entonces, nuestro país se divide en Estado y en gobierno. Pero imagínense que con mi compañera Margot investigamos cómo se veía este tema bíblicamente y nos enfocamos en algo muy curioso que ella les va a contar. Bueno, me tocó mi parte. Bueno, la democracia en la Biblia. O sea, dice que el concepto democrático, tal como es democracia, no existía en el Antiguo Testamento, sino, o sea, sí, no era una democracia como la que vemos ahora en día en los países, sino era una democracia de monarquías y teocráticas, donde, donde el poder político y religioso estaban concentrados en manos de un rey o un líder. O sea, en ese tiempo el rey, por ejemplo, o los líderes, también los jueces que existieron en el Antiguo Testamento, ellos también gobernaban. O sea, en los líderes, estos líderes o reyes afirmaban gobernar bajo la autoridad divina. Siempre unos gobernaban bajo la autoridad de Dios y otros se salían, ¿sí? No estaban bajo la autoridad de Dios. Habían reyes buenos y habían reyes malos, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Vean. También era este liderazgo también era como por familias, también, por ejemplo, por sanguínea. O sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo muy claro de David,
cuando él era rey, que luego sucesor fue su propio hijo, que él fue el que vino a gobernar y que gobernó también a Israel por años. Entonces, y que tuvo una sabiduría muy grande que ningún otro rey la había tenido como la sabiduría que tuvo Salomón. Entonces, como para poder entender más, tenemos unos versículos. Entonces, yo le voy a pedir el favor al pastor Iván, que por favor nos haga el favor y nos lea el Salmo 22, 28. A Lida, Jeremías 29, 7. A Ingrid, Tito 3:1. Y a Alessandra, Filipenses 4:8. Por favor. Y vamos ahí desglosando lo que realmente nos dicen estos salmos respecto a lo que era lo del Antiguo Testamento. Entonces vamos con el Salmo 22, 28. ¿Qué nos dice? Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Exactamente. Entonces, o sea, ¿qué conclusión nos puede dar de eso, Pastor Iván? Porque de Jehová es el reino. O sea, hay un reino, ¿no? Ujú. Y él regirá todas las naciones. O sea, él solamente, hay uno el que va a reinar. Me hace entender ese versículo. A muchas naciones, a muchos pueblos. Pero es solo uno. Él es el rey de las naciones. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, ahí nos está demostrando que debemos siempre, o sea, que siempre se debe gobernar bajo la divinidad de Dios. O por eso dice que hay líderes o un rey que gobernaban bajo la autoridad divina. Y Jeremías 29, 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué conclusión nos da de ese Pues pasaje? que se debe pedirle a Dios la paz de la ciudad, porque en la medida que una ciudad o un país tiene paz, nosotros o el pueblo o los ciudadanos también la tendrán. Exactamente. Siempre gobernar bajo la autoridad de Dios, bajo sus propósitos, no como lo que ahorita nuestro presidente lo está haciendo, o sea, que es lo que él quiere hacer, o sea, no tiene la dirección de Dios. Entonces siempre, y si pedimos la dirección de Dios, habrá paz en nuestros países, en el país esto. Entonces, si realmente este gobierno estuviera dirigido, o sea, él tuviera temor de Dios, sería las cosas diferentes, no estaríamos viendo las cosas que estamos viendo en la actualidad. Ahora Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, esto nos quiere decir que tenemos que estar sujetos a nuestros gobernantes y autoridades siempre y cuando hagan buenas obras, ¿no? Porque tampoco vamos a hacer, o sea, no es que, digamos, si algo está mal y vemos que va en contra de nuestros principios, pues yo no me sujetaría, pero pues aquí la palabra nos invita a que debemos de sujetarnos a nuestros gobernantes y autoridades. Exactamente, o sea, que así sea lo que sea nuestro presidente, tenemos que estar orando por él y sujetarnos. Siempre pedirle a Dios que él tenga como la revelación divina de Dios para que le cambie ese corazón de piedra por uno de carne, que él que Dios quiera que se sujete. Y Filipenses 4:8. Dice, finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Pues yo ahí creo que
nos está diciendo es como no alaben a dioses falsos y sepan que yo soy como la única persona, pues grande o poderosa que merece respeto y a quienes le deben y pues sí, merece todo. O sea, sí, de todas formas, debemos siempre estar buscando la guianza de Dios. O sea, es lo que dice que busquemos siempre la paz para que en el anterior decía que debíamos sujetarnos, ¿sí? A nuestros gobernantes, sean lo que sean. Y acá debemos tener como la paz y la tranquilidad y orar por ellos para que ellos puedan cambiar sus decisiones o puedan llegar como a entender lo que es la voluntad de Dios. Ahora tenemos datos para comprender un poco más. Entonces, la Biblia nos muestra la democracia, o sea, en la Biblia nos muestra que siempre la democracia ha existido de diferentes maneras, pero claro que su palabra como en sí, como democracia, no se ve. Ya lo hemos visto anterior que no se veía prácticamente, sino como un liderazgo. Entonces, por eso nos enfocamos en el Antiguo Testamento para reflejar principios participativos. O sea, en el Antiguo Testamento era como, sí, con líderes, jueces, todo eso lo que vemos en el Antiguo Testamento. Y entonces aquí tenemos el Consejo de Ancianos, que es donde los ancianos de la comunidad participaban en la toma de decisiones y en la administración de justicia. Ahí nos da el ejemplo en el pasaje de Éxodo 18, 13, 27, cuando Jetro, el suegro de Moisés, llega y aconseja a Moisés que designe líderes, ¿sí? Que designe líderes porque él lo vio, Jetro lo vio, que Moisés tenía demasiada carga, ¿sí? Que él estaba gobernando todo y le dijo, no puedes con tanta carga, busca personas de a 50 y delegue. Y los asuntos más importantes que Moisés los resolviera para que él pudiera tener como un descanso y liberar a esas cargas para que, o si no, mejor dicho, ese hombre se iba, se iba, mejor dicho, a traumatizar o a reventar de tanta carga que él tenía. Entonces, eso era lo que hacían los ancianos, o sea, les daba ahí, por eso en ese pasaje nos dice eso, que el sistema de gobernanza más distribuida, o sea, para que esos grupos pudieran, para que las personas fueran y ellos resolvieran los asuntos como más, bueno, todos son importantes, pero como los menos complicados. Y Moisés, él ya hacía como lo más importante, porque como él era como la cabeza, entonces, pues él era el que demostraba eso. Ahora tenemos las asambleas populares. Ahí era cuando el pueblo Un era... minuto te queda. ¿Cuánto? ¿Cuánto, pastor? 59, 58. Que me queda dos. Ya, listo. Entonces lo voy a dar rápido. El pueblo era convocado para ratificar pactos y tomar decisiones importantes. Aquí tenemos el ejemplo más claro es en Deuteronomio 29, 10, 15, donde Moisés reúne a todo el pueblo de Israel para renovar el pacto con Dios, demostrando una toma de participación colectiva de decisiones cruciales, o sea, convocó a todo el pueblo para poder tomar las decisiones. Ahora tenemos las leyes y derechos. La ley mosaica incluía principios que protegían los derechos individuales y establecían normas para justicia social y económica. Ahí, o sea, las leyes y derechos era donde se podía demostrar que tenía que haber normas para la justicia social y la economía y reflejaban su preocupación por la igualdad del trabajo, la justicia, que son fundamentalmente las democracias modernas, las que se hacen, o sea, era una participación, donde se establecían las leyes y el derecho que tenían los ciudadanos israelitas. Ahora,
También podemos visualizar en el libro de Daniel diferentes tipos de gobierno que llegan de manera agresiva. O sea, en el libro de Daniel hubo como controversia, o sea, esto, donde se puede ver, se puede decir que también se ve como donde se podía establecer lo que se estableció hoy el día como el comunismo, ¿sí? Que estaba todo como, eso es todo. Entonces, les agradecemos por esta participación y esta era nuestra exposición que le presentamos con Daniela. Gracias. Muchísimas gracias. No, 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 muy bien, muy bien. Felicitaciones, aplausos para esa exposición. Ustedes están viendo un contador, ¿cierto? Sí, sí, ahí lo están viendo. Ok. Bueno, perfecto, no, me parece muy interesante. Claro que, obviamente, si uno lo mirara, a ver, ¿cómo lo digo? Si uno mira el tema, la Biblia no es que ofrezca una visión muy explícita sobre lo que es la democracia, aunque sí tiene varios principios que pueden ser compatibles con los valores de la democracia. Por ejemplo, creo que ahorita Margot lo estaba tocando, si mal no me parece, cuando estaba hablando de Jetro y de Moisés. Jetro le dice a Moisés, vaya y usted ponga gente que se encargue de 100, de 10, de 50, de 100, que ellos se encarguen de temas pequeñitos y usted coja los temas grandes. Ahí habla un poquito sobre lo que es la democracia, mas no es como nosotros lo manejamos, ¿de acuerdo? La Biblia enfatiza, por ejemplo, sobre la importancia de la libertad individual, lo que hablábamos nosotros hace unos días en la clase pasada y en la antepasada sobre la individualidad. La Biblia habla sobre la justicia bíblica, y es muy diferente cuando nosotros hoy día estamos escuchando la justicia social. Una cosa es la justicia social, que entonces el pobre tiene derecho a tener, el que no trabaja tiene derecho a tener, y otra cosa es la justicia bíblica, que dice que el que no trabaja no coma. La Biblia habla, por ejemplo, sobre lo que es la responsabilidad del líder frente al pueblo. La Biblia describe también, por ejemplo, mis hermanitos, ejemplos de comunidades antiguas que practicaban sistemas de gobierno participativo, pero como tal, no es la forma de gobierno que está estipulada como digámoslo de alguna forma, como la correcta, por llamarlo así. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, vamos con el siguiente grupo. Vamos a ver, entonces nos quedan tres temas nos quedan, esperando a ver qué tal que llegarán los estudiantes de la teocracia, ¿no? Entonces vamos a ver. La República. Vamos con el tema de la República. ¿Y ese tema a quién le corresponde? A Ingrid. Solo a Ingrid. A Ingrid y Lida. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿quién tiene la diapositiva? La tiene Lida, ¿verdad? Entonces, Lida, Listo. Perfecto. Tienen 20 minuticos y esta no es tan democrática, me imagino yo. Vamos a ver cómo vamos acá. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, Ok, señora. Perfecto. ok, listo, Ingrid. Listo, bueno. Nosotros vamos a hablar de... Lida, puedes, o sea, tú vas moviendo la diapositiva, ¿sí? Listo. Nosotros vamos a hablar del gobierno republicano. El grupo está, como ya saben, está constituido por Lida y por mí. Estaba también Andresito, pero Andresito desertó por cuestiones de trabajo. Entonces, vamos a hablar del gobierno republicano. ¿Cómo así? Hasta ahora me desayuno. Perdón, pues Ah, él muy amablemente pues nos dijo que no iba a participar en la exposición porque
pues él le quedaba muy difícil por su trabajo, estaba llegando muy tarde, entonces fue muy honesto en decirnos. Listo, entonces vamos a hablar, nosotros nos enfocamos, bueno, vamos a hablar del gobierno republicano, vamos a hablar de los tipos de gobierno republicano, vamos a hablar del gobierno republicano en la Biblia, aunque como también lo explicaba Margot, pues no hay muchos, digamos, eh, semejanzas, pero pues eh, hay algunas que pueden ser representativas. Entonces nosotros quisimos como averiguar qué era de pronto república. Nosotros encontramos que es una forma de gobierno, ¿sí? Que es una organización del Estado en la que ejerce el poder público y ejercido por representantes del pueblo. También podemos ver que el término fue empleado por primera vez alrededor del año 500 antes de Cristo. O sea que esto siempre ha existido, ¿sí? Ha existido y hay ejemplos de pronto no muy similares en la Biblia, pero siempre han existido de pronto estos gobiernos. Y también justamente el gobierno republicano eh, también viene de la antigua Roma, que duró eh, que es que no veo acá. Listo, que duró hasta el año 27 antes de Cristo cuando se transformó en una monarquía. Entonces podemos ver que el gobierno o la república no es de ahora, es de mucho tiempo atrás. Entonces, en ese entonces se entendía como una forma parcial de democracia. No era así también como lo decía Margot, no era una democracia como la hablaba de pronto Daniela, no era una democracia donde el pueblo de pronto participaba. Esto también me recuerda cuando el pueblo de Dios pedía un rey, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Les colocó un rey, pero no fue escogido por el pueblo, sino escogido por el Señor. Entonces, en la actualidad se refiere a un gobierno sostenido por instituciones democráticas, en que la totalidad de los ciudadanos son iguales ante la ley. Y el término surgió después de la Revolución Francesa y abolió la monarquía. Entonces podemos ver que tenemos varios tipos de república. Listo, entonces podemos ver que tenemos varios tipos de república. Tenemos repúblicas democráticas, tenemos repúblicas autoritarias o unipartidistas, repúblicas presidencialistas, repúblicas federativas que vienen del Brasil, Estados Unidos y México, repúblicas parlamentarias, república federal de Alemania e Italia, república semipresidencialista que viene de Francia y Rusia. Estas repúblicas que les mencioné son como digamos, eh, como de poderes donde ejerce de pronto una autoridad. Y estas tres que vemos que son las unitarias, las laicas y las confesionalistas, se tratan más de la religión. Entonces vamos a explicar un poquito más las tres últimas que de pronto son las que van más de acuerdo al tipo de gobierno que o a la clase que en este momento que estamos hablando. Entonces, cuando hablamos de repúblicas eh, laicas, unos apuntes que había sacado. Bueno, cuando hablamos de pronto de repúblicas eh, laicas, estamos hablando de un gobierno donde
bueno, estamos hablando de que ejercen un poder eh, donde se basan de pronto un poquito más en la religión. En las unitarias, lo que yo les hablaba ahorita, eh, que de pronto cuando el Señor escogió de pronto el rey, así también existen en ciertos países, ¿sí? Que son gobernados de pronto como en España, que reinan solamente es los reyes, ¿sí? Se trata ahí de esa parte de gobierno, en la forma como ellos gobiernan y cómo participan en cada gobierno. La siguiente diapositiva, Lida. También, ¿qué podemos encontrar en la Biblia? En la Biblia, como ya lo habíamos visto, no hay un ejemplo, digamos, exacto de gobierno republicano. Y digamos que cuando nosotros ahorita Lida les va a explicar cada ejemplo, qué es lo que encontramos en la Biblia sobre el gobierno republicano. Y también podemos concluir en resumen que es una república, puede ser una democracia si los líderes son elegidos por el pueblo y si existe un sistema de gobierno representativo. Sin embargo, no todas las democracias son repúblicas. Por ejemplo, una monarquía constitucional puede ser democrática y no todas las repúblicas son democráticas. Y pueden existir repúblicas autocráticas donde el poder no reside normalmente en el pueblo. Entonces ahora Lida nos va a explicar con versículos bíblicos cómo es ese gobierno republicano que se puede representar a través de la Biblia. Listo, Ingrid, gracias. Al igual que mencionaban Daniela y Margot, no encontramos de manera explícita en la palabra de Dios un sistema de gobierno republicano. No lo hay, como lo decía Ingrid, esto viene como toma su auge ese gobierno republicano desde la Revolución Francesa, y lo que nosotros tratamos de tomar para compartir en la exposición de hoy son algunos principios o algunas características que se pueden asemejar a lo que sería un gobierno republicano. Entonces es importante pues tener esa claridad que en la Biblia vemos más sistemas de gobierno monárquicos y teocráticos, no republicanos. Sin embargo, entonces tomábamos un ejemplo, digamos, los principios que tiene el gobierno republicano son la representación, la toma de decisiones, que el liderazgo no se ejerce como los monarcas que eran heredados. Esas son como características y principios propios de lo que es un sistema republicano. Entonces nosotros mirábamos en la Biblia y decíamos, bueno, esta característica o este principio se asemeja al sistema sin ser un sistema republicano. Entonces, ¿cuáles encontramos? El de Moisés y los ancianos de Israel. Como lo hablábamos ahorita, en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, en los versículos del 13 al 27, debido como a la carga que ejercía de liderazgo Moisés y de resolver tantos inconvenientes que tenían con el pueblo, pues su suegro Jetro le aconsejó que delegara en algunos ancianos, en algunos líderes, esa responsabilidad. Entonces ahí podemos decir que un principio republicano es el de delegar la autoridad y la responsabilidad en líderes comunitarios, como lo hizo él. También vemos en el libro de Deuteronomio, del 1, versículos de 9 al 18, que se establece ese sistema de gobierno y que esos líderes debían tener unas características especiales. Se decía que debían ser varones sabios, varones entendidos y varones expertos. No podía ser cualquier persona porque de una u otra manera ellos iban a juzgar digamos, los impases o los problemas o los conflictos que presentara el pueblo de Israel. Otro ejemplo es el que encontramos en el libro de Números, en el capítulo 11, versículo 16 y 17,
que se habla del Consejo de los 70 Ancianos, donde Moisés siguió la instrucción específica dada por Dios y se apoyó de 70 ancianos para que le apoyaran como en un liderazgo judicial, por decirlo de alguna manera. Ellos se encargaban de gobernar y de juzgar al pueblo. Otro ejemplo que podríamos como tomar, vuelvo, insisto, sin ser un sistema republicano, son los jueces de Israel. Como lo vemos en el libro de los jueces, pues estos jueces eran líderes carismáticos que los elegía Dios, pero estos jueces eran reconocidos por el pueblo para liberar al pueblo de Israel de sus opresores y también, como lo dice su propia palabra, ellos eran encargados de administrar justicia. Y como mencionaba ahorita, una característica del sistema republicano no es que la monarquía se hereda, entonces este liderazgo que ejercían los jueces no era por linaje, no era heredado, sino que se basaba en la capacidad y en la aceptación del pueblo. Ellos ejercían un liderazgo militar porque eran quienes combatían, como lo veíamos en el periodo pasado en los libros históricos, que eran los que libraban las guerras ante el pueblo para la liberación del pueblo de Israel, por decirlo de alguna manera. También ejercían un liderazgo judicial, pues retomando un poco lo que aprendimos la clase de jueces, pues recordamos a Débora, a Sansón, recordamos a Otoniel, a Gedeón como ejemplos de los jueces. Otro ejemplo de principio de sistema republicano podría ser las asambleas del pueblo. Esto ya lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 6, en los versículos de 1 al 6, cuando se habla que la iglesia primitiva tuvo la necesidad, digamos que los apóstoles tenían muchas responsabilidades, pero se presentó como el tema que los apóstoles estaban descuidando a las viudas y entonces pues ellos decían, nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y a extender el evangelio y no podemos cumplir con esta responsabilidad. Entonces, ¿qué hicieron en esa asamblea? Pues eligieron los 7 diáconos, que entre ellos estaba pues Esteban, y estos hombres pues tenían unas características especiales, eran de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, y se encargaron de cumplir con esa responsabilidad. Entonces ahí vemos un principio republicano que es específicamente el principio de representación. Otro ejemplo sería el Consejo de Jerusalén, que lo vemos también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, donde los apóstoles y los ancianos se reúnen para discutir y decidir asuntos importantes. En particular, este capítulo nos habla de un debate que se presentó, era si los gentiles se tenían que circuncidar o no. Entonces ahí se sentó ese consejo que estaba conformado por apóstoles y ancianos para tomar decisiones. Entonces ahí podemos tomar como también ese principio republicano que son las decisiones colectivas. Y pues así encontramos a manera de ejemplos otros como los que voy a mencionar. Por ejemplo, el reparto de la tierra prometida, que lo vemos en el Antiguo Testamento. Este fue supervisado por unos líderes tribales, y ancianos, como lo vemos en el libro de Josué, en el capítulo 14. Otro ejemplo podría ser el del Sanedrín, que lo vemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo y en el libro de los Hechos, donde se habla de ese Consejo Supremo Judío, que estaba formado por 71 miembros, y esos miembros eran sacerdotes, ancianos y escribas. Ese podría ser otro principio republicano. Otro que veíamos era la Asamblea de Chepchen, que fue cuando se eligió a Abimelech como líder en el libro de los jueces, en el capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y la reorganización de Nehemías, que vemos que él nombra unos líderes para administrar y liderar la comunidad cuando él empezó como todo el proceso de reconstrucción de Jerusalén. Eso lo vemos en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, en el capítulo 7, versículos 70 al 72. Vemos específicamente el principio republicano de administración y liderazgo comunitario.
Entonces ya a manera de conclusión, como lo decíamos, la Biblia pues nos presenta varios ejemplos de liderazgo y de principios o características que se asemejan a lo que hoy en día se entiende como un sistema republicano, mostrando pues la importancia de la representación, que es un principio, la consulta, la delegación, que son pues principios fundamentales para los gobiernos republicanos modernos, que eran los que mencionaba mi compañera Ingrid, que vemos actualmente en América, en Europa, en Alemania, Italia, Estados Unidos y pues en algunos países de Asia. Entonces, muchas gracias y finito, se finito. Oh, muy bien. Aplausos, aplausos. Súper bien, tremendo, tremendo. Bueno, em, me hubiera gustado mucho que Ingrid nos hubiera hablado un tricitico más acerca de esa república laica. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros miramos, ahora me quito el tiempo para que no. Cuando nosotros miramos este tema de la república, sobre todo la república laica, uno puede entender que Colombia tiene algo de eso. Colombia es una democracia, pero también tiene algo en la parte laica. ¿Qué es eso? Pues es nada más y nada menos que ver cómo dentro de una nación el gobierno no se basa en ninguna religión en particular. Se supone que Colombia es un país laico. Se supone que Colombia es un país laico. ¿Por qué? Hay un artículo de la Constitución Política de Colombia, creo que es el artículo 18, donde se garantiza la libertad de culto. Entonces aquí todo mundo puede expresar su religión libremente. ¿Qué es lo que sucede con una república laica? Sus principios son principios seculares. Es donde hay una separación entre la iglesia y el Estado, que eso también lo hablamos en la democracia, ¿no? Aquí ustedes no van a ver que el presidente sea un monje, por ejemplo, el presidente no va a ser un monseñor, un cardenal no va a tomar decisiones de orden político, ¿cierto? Es por eso que también podría llegarse, uno eventualmente dice, como cristiano, uno dice, oiga, qué rico que llegara a a la presidencia un pastor. No se va a poder, no se va a poder. Un pastor no puede ejercer este tipo de autoridad. Si no lo puede hacer un sacerdote, un cardenal, pues tampoco lo va a poder ser un pastor. Pero se habla de la libertad de religión. En una república laica se habla sobre la igualdad de derechos para todas las personas. Entonces, ahí uno podría ver que Colombia tiene algo de república laica, pero no es como tal. ¿Listo? Bueno, muy bien, felicitaciones, muy chévere. Y bueno, no hay tiempo para descansar. Más bien les propongo, escuchemos o quieren irse a tomar un descansito o alcanzamos a cerrar con la última charla. ¿Qué quieren? ¿De una? Democracia, apelamos a la democracia, entonces están que se hablan los últimos participantes de la noche. Entonces estoy buscando, no les voy a colocar ruleta porque pues, ¿para qué les colocamos ruleta? Entonces, muy bien, vamos a escuchar qué nos tienen que decir acerca de la monarquía, de la monarquía. Listo. Adelante, mis monarcas. Los escuchamos. Buenas Ah, noches. perdón. ¿Su merced tiene Sí, diapositiva? sí, yo la coloco. Listo, señor. Entonces, deme un segundo. Perfecto. Ahí está. Y le damos la bienvenida a Dana Barrios. Ah, no, es Ingrid. Listo. ¿Sí ven? ¿Se la están viendo? Sí, señor. A mí me corrió fue la cámara. Pero por otro lado. Bueno, listo.
Entonces, pues, la monarquía, ¿sí? Nuestro grupo está conformado por Alexandra y Michi, y pues hoy vamos a comentar sobre la monarquía, eh, y le vamos a dar también un énfasis a nivel bíblico. A este grupo Eh, entonces deberíamos darle más tiempo, ¿no? no. Oh, por Sí, Dios. claro, el Así monárquico también. y el teocrático tenían mucho. Tenían Pues bastante tema, sí, hágale. optamos a la participación ciudadana, ¿no? No, mejor dicho, Sí, claro. Bueno, ¿qué es? ¿Qué es? Es una forma de gobierno, ¿sí? En la que el poder político recae solamente en una persona, ¿sí? El monarca es quien se desempeña como jefe de Estado de una manera vitalicia y hasta una abdicación, o sea, hasta que lo quitan. O sea, siempre está ahí una sola persona gobernando como tal. ¿Sí? A eso se refiere la monarquía. Eh, ¿Qué significa? La palabra proviene del griego, ¿sí? Perdónenme la pronunciación, monarques, que deriva a su vez de monos, que es uno solo, y acos, que es mandar o gobernar, ¿sí? Entonces, eso significa la palabra monarquía. Vamos a hablar sobre algunos inicios. Entonces, ahí le doy la palabra a Alexa. Bueno, nos dice que la monarquía surgió en las primeras civilizaciones alrededor de los años 3000 antes de Cristo. Entre los judíos, la instauración de la monarquía se produjo en el siglo XI antes de Cristo, y la monarquía fue la primera forma de gobierno en Roma desde su fundación en el año 753 antes de Cristo. Creo que fue la primera forma de gobierno realmente, la monárquica. No, mentiras, había una parte donde estaban primero los ancianos y todo el tema y luego sí vino la monarquía. Em, pero pues básicamente ese es el inicio, ¿no? Roma. Bueno, es importante aclarar, ¿sí? Que la monarquía en cuanto a forma de gobierno se opone a la república, ¿sí? Como ya nos estaban hablando sobre la república, entonces es totalmente diferente, ¿sí? Por lo que solamente una persona es la que manda, se puede decir, ¿sí? En una república las autoridades son designadas por votación popular, como lo hablaban nuestros compañeros, en el caso de las repúblicas democráticas o otros sistemas de designación que no están emparentados ni con la nobleza de sangre. ¿Sí? Hablaban también de esa nobleza de sangre, entonces la república no es el tema de la monarquía sí, entonces en ese aspecto pues es muy diferente. ¿Qué más? Ello no impide que en una república pueda haber formas de autoritarismo, ¿sí? Tales como sucede en las repúblicas islámicas o en algunas repúblicas socialistas, ¿sí? Como vemos que a veces quieren tomar el poder y hacen lo que sea para poder eh, adquirirlo, ¿no? Bueno, Listo. ok, sí. Ahora dando un vistazo bíblico, el gobierno divino no es conocido solo por vía filosófica, sino también por la revelación que precisa su naturaleza, que es el gobierno de nuestro Señor, de Dios. Por lo tanto, es imposible entender la providencia en un sentido deísta y naturalista. Por vía de analogía, o por consiguiente, el monarca o en cuanto a la fuente única, el gobierno debe cuidar de un todo como Dios en su providencia, ¿no? Y de acuerdo a la Biblia,
el soberano es elegido por Dios y también legitimi, ya va, no veo aquí bien, Legitimado. ¿sí? Ajá, sí, por su pueblo, elegido por su pueblo. Eh, Se comenta que en la Biblia tenemos la conducta o digamos las historias de tres reyes que son Saúl, David y Salomón. Y con ellos tenemos las consecuencias que se vivió o que se vivieron, que surgieron por el no cumplimiento de la legislación mosaica en el desempeño de sus respectivos reinos. Entonces, vamos a conocer, ya va, un momentito aquí, vamos a conocer la adquisición del reino de, de Saúl, que es conocido por ser el primer rey de Israel, ¿sí? Entonces, Saúl fue elegido como rey en un momento en que los israelitas deseaban tener un monarca como las otras naciones. Este deseo se describe en 1 Samuel 8, cuando el pueblo le pidió a Samuel, el juez de Israel, que le diera un rey. Entonces tenemos como punto uno la petición del pueblo. Y es que los ancianos de Israel pidieron a Samuel, ¿sí? Que le designara un rey para gobernar sobre ellos. Esta petición fue vista como un rechazo a Dios como su rey. Y eso está en 1 Samuel, del 8 al 7. ¿Sí? También encontramos las adversidades, perdón, la advertencia que tenía Samuel. Samuel advirtió al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey, pero el pueblo insistió en querer tener su rey. Asimismo, está lo que fue la elección de Saúl. Dios instruyó a Samuel para ungir a Saúl, un joven que era de Benjamita, como rey. Esto se narra en Samuel del 9 al 10, donde Saúl fue ungido en privado por Samuel y luego presentado al pueblo de Mizpa, ¿sí? El final del reinado de Saúl, perdón, se da por la desobediencia, ¿sí? La desobediencia de Saúl, él desobedeció las instrucciones de Dios en varias ocasiones, como bien lo hemos conocido. Un incidente clave fue cuando Saúl ofreció un sacrificio sin esperar a Samuel. Otro que también se cataloga como un incidente significativo fue cuando no destruyó completamente a los amalecitas como Dios le había ordenado, lo que llevó a Dios a rechazarlo como rey. ¿Sí? Entonces, en esto, Samuel informó a Saúl que Dios había decidido quitarle el reinado debido a su desobediencia. Y a partir de allí se da lo que es el ascenso de David. Dios instruyó a Samuel para ungir a David. La relación entre Saúl y David se volvió conflictiva bueno, cuando Saúl intentaba matar a David en muchas diferentes ocasiones. La muerte de Saúl fue en la batalla contra los filisteos en el monte de Gilboa, herido, y temiendo ser capturado, se suicidó cayendo sobre su propia espada. Todo esto trae como consecuencia, o trae consecuencias en el pueblo, al pueblo, para el pueblo, donde una de las consecuencias es la unificación temporal, sí, no fue algo permanente. Saúl inicialmente unificó a las tribus de Israel y lideró varias victorias militares contra sus enemigos como los amonitas y los filisteos. También otra consecuencia es la inestabilidad y el conflicto. La desobediencia de Saúl y su obsesión con David causaron inestabilidad política y social, ¿sí? Por así decirlo, y esa persecución de David lo llevó a conflictos internos y debilitó su liderazgo. Y por último, se podría decir la transición a la monarquía davídica, la muerte de Saúl y la unción de David
marcaron el comienzo de lo que era una nueva historia en Israel. David, conocido por ser un hombre conforme al corazón de Dios, eventualmente se convirtió en un rey exitoso, estableció Jerusalén como la capital de Israel, unificando las tribus de forma más permanente. Entonces, para tener como resumen, el reinado de Saúl fue un periodo de transición importante para Israel, marcando el cambio de una teocracia gobernada por jueces a una monarquía. Aunque Saúl tuvo un comienzo prometedor, su desobediencia a Dios y los conflictos internos llevaron su caída y a la eventual, y hasta al momento en el que David toma ese reinado, quien estableció una dinastía más duradera. Perdón, buenas noches. Bueno, yo les voy a hablar sobre David. David adquirió el reinado porque el profeta del Señor Samuel lo ungió para ser el futuro rey de Israel. En su juventud, David se mantuvo allegado al Señor y fue elegido para gobernar, según nos muestra Samuel, Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 31. Dice la historia que David fue muy obediente, demasiado obediente a Dios, que Dios le entregó un espacio o una tierra muy pequeña y cuando David ya terminó su reinado, entregó un territorio supremamente grande. Bueno, dice, ¿de qué forma terminó el reino de David? El Todopoderoso Dios estaba descontento con David por causa de su adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Y Dios dejó en libertad de acción a sus enemigos. Es decir, se desató todo. Dios reflexionó y se dio cuenta de que, David reflexionó y se dio cuenta de lo que había hecho y pues, de haberle fallado a Dios. David sintió un gran dolor, le pidió compasión y perdón a Dios y le ruega para que intervenga en su vida, pues sabe que lo que hizo no estaba bien y tenía súper claras las consecuencias que iban a traer su desobediencia. Dios reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios y necesitaba el perdón de Dios y lo recibió, pues Dios en su infinita misericordia le perdonó. Next, Iván, por favor. Las consecuencias del reinado de David. Finalmente, David recibió la seguridad de que su alma sería librada de las profundidades del Seol, según el Salmo 86, versículos 12 y 13, pero esta seguridad no restauraría las bendiciones que había perdido a causa de sus malas acciones. Estas bendiciones se perdieron definitivamente. David también pagó otro precio terrenal, el cual lo persiguió hasta la muerte y fue que Dios le dijo que no se apartaría jamás de tu casa la espada. Y esto se lo dijo el profeta Natán. Por cuanto al Señor menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer, según segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10, esta profecía se cumplió literalmente. Digamos que David inició su reinado cuando tenía 30 años y fue rey durante 40 más. Next, Iván, porfa. Listo. Entonces, podemos ver, nos han comentado de Saúl, de David y ahora su hijo Salomón. Entonces, Salomón adquirió su reinado por medio de que David, en medio de un complot con sus otros hijos del reinado, manifiesta que o manda a los profetas para que unjan a Salomón y lo unjan como rey. Entonces ahí es cuando está el profeta Natán y lo ungen y eso se ve en el versículo de Primera de Reyes, ¿sí? 1, 34 y 39, ¿sí? Entonces, David, entonces ahí para mostrar claramente el punto, cómo el Señor había escogido a Salomón, mandó que instauraran, ¿sí?
del corregimiento inmediatamente fuera inmediato. Entonces, digamos, en Primera de Reyes 1:34 dice lo siguiente: una vez allí, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirían rey de Israel. Hagan sonar el cuerno del carnero y griten que viva el rey Salomón. Entonces ahí se ve que lo ungieron como rey, y pues la historia dice que él fue un gran rey, ¿sí? Sobre todo por su sabiduría, por la construcción del templo, ¿sí? Y por la unificación y las alianzas que él tuvo por medio de sus concubinas y todo lo que él instauró en su gobierno, ¿sí? ¿De qué forma terminó el reinado de Salomón? Está explícitamente en Nehemías 13:26, y este fue el pecado de Salomón, el rey de Israel. Y a pesar de que entre muchas naciones no hubo un rey como él, y de que Dios lo amó y lo puso como rey de todo Israel, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Sí, entonces digamos que él tuvo un largo reinado, sí, hizo grandes cosas, tuvo una gran sabiduría, pero al final, ¿sí? Había un mandato, y era que no tenía que desposar o, ¿sí? Tener esposas extranjeras, ¿sí? Que fueran fuera del reino, y eso lo hizo Salomón. ¿Y eso qué hizo? Que él adorara a los dioses de las demás culturas, y eso apartó el corazón de Salomón de Dios, ¿sí? Causando pues todo lo que él había hecho se fue bajando y se, se destruyó, ¿sí? Entonces, bajo el mando de Salomón, Israel alcanzó un punto el más destacado de toda la historia, como la nación. Honor de bienes, de poder, de respeto entre todas las naciones, todo eso fue suyo por causa del talento administrativo y de los más grandes de sus reyes. Sin embargo, al final del reinado de Israel estaba en bancarrota espiritual y intemporal, ¿sí? Entonces se cayó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque comenzó a orar a otros dioses y alejó su vista de Dios. Estamos hablando de la monarquía. Ellos son los tres presentes que están en la monarquía en el Antiguo Testamento. Pero estos tres reyes, hacen alusión o pipifican a nuestro rey, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, en este pasaje en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos que hay una monarquía, ¿sí? Y es la que Jesucristo establece, y que se ve reflejada en el Antiguo Testamento, ¿sí? Después de que pasó lo de Salomón, eh, el pueblo de Israel se dividió, ¿sí? Y hubo división de su pueblo. Entonces, ¿qué quiere hacerse el Señor Jesucristo? Volver a unir, ¿sí? Su pueblo, volver que todo sea su reino, ¿sí? Y él gobernar en una monarquía, ¿sí? Que es absoluta y divina, que es la del Señor Jesucristo. Entonces, no sé si quieran preguntar, aportar. Perdóname, Iván, yo quería agregar algo. Dime. Aún en estos tiempos tenemos monarquías. Está España con el rey Felipe, está Japón con el emperador Naruhito, está Jordania con el rey de Jordania Abdalá II, Kuwait, Emiratos de Kuwait con Mishal, pero tenemos la monarquía, digamos, más importante o reconocida en todo el mundo, que es la del Reino Unido, que se conoce como la más poderosa, la que tiene más dinero, sí, tiene todo. Entonces, pues digamos que sigue aún eso y va a ser heredable, ¿no? Pues ya se sabe
quiénes son los siguientes al trono. Listo. Entonces, muchas gracias, mi amables. Perfecto, muy bien. Bueno, muy bien, Gracias. muchas gracias. Bueno, lo hicieron excelente, qué bueno, se merecen también aplausos, sí, cómo no. Claro que sí. Bueno, Uy, qué perfecto. falta de compañerismo, por Dios. No, nadie aplaude, nadie aplaude. Bueno, les cuento, aunque claro que ya hay, ahorita Alexa dijo algo muy importante, es ver que todavía existen algunas monarquías, ¿no? Pero a nivel global, digamos que siempre las han existido. Por ejemplo, cuando tú miras, lo que había en Egipto era una monarquía con Faraón. Mesopotamia, en Persia, en Grecia, Roma. Ya para nuestra época o para nuestros tiempos, ya es más conocido lo que estaba diciendo ahorita Alexa, el Reino Unido, España, pero también, no sé si lo alcanzaste a mencionar, Noruega, perdón, Noruega, Suecia, lo tuvieron o lo han tenido. Y en Asia está China, está Japón, India. la India, correcto. Entonces, eso se ha visto a lo largo de la historia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la monarquía? Bueno, la Biblia nos muestra que hay una monarquía bíblica y era cuando estaba en la época de los reyes. El rey era visto como el ungido del Señor, ¿no? Y la autoridad que tenía un rey provenía directamente de Dios. La responsabilidad que Dios tenía, pues sencillo, la responsabilidad que tenía el rey ante Dios es que el rey era responsable de todo lo que hiciera, tenía que darle cuentas a Dios mismo y por eso él debía gobernar de acuerdo con la ley divina. Y además de eso, que en la monarquía bíblica se habla también, creo que era el otro tema, sobre el liderazgo justo. Toda la gente estaba esperando que el rey fuera un hombre justo que gobernara con equidad, que gobernara con pasión y además de eso, que tuviera siempre el deseo de proteger al pueblo. El rey era aquel que era responsable de proteger a Israel de los enemigos externos y enemigos internos. Siempre ustedes se van a dar cuenta que en la historia bíblica la monarquía juega un papel preponderante, aunque ese no era el plan, ese no era el diseño de Dios para el pueblo de Israel. Bueno, listo. Nos quedó haciendo falta la teocracia. Pues yo tengo aquí mis apuntes sobre la teocracia, pero me gustaría más esperar. Ojalá que pudiéramos darles un tiempito a los exponentes, ojalá tuvieran la oportunidad de resarcir su falla y les diéramos también unos 15 a 20 minuticos para que ellos nos hablaran. ¿Están de acuerdo? Bueno, listo. ¿Qué podemos llegar de conclusión? Que todos estos movimientos, estos tres movimientos que ustedes expusieron, tienen una aparición en la escritura, tienen una trascendencia histórica, porque todavía creo que era Lía la que lo estaba mencionando, si mi memoria no me falla, creo que fuiste Lía cuando estabas hablando que todavía en el mundo eh, estaban los reyes, todavía había una influencia de estos sistemas que vimos hoy, y ustedes, cada grupo lo que hizo fue exponernos, mostrarnos muy bien por todo ese esfuerzo, muy bueno por todas esas diapositivas, por esa investigación, porque se nota que investigaron, qué bueno que hasta sacaron a relucir el idioma griego también. Todo eso es muy importante. Darnos cuenta que en la historia de la universal, en la historia mundial, en la historia universal, siempre se ha habido el deseo de que el hombre sea gobernado. Pero me llama mucho la atención y creo que fue el tema que tocó en algún momentito, un comentario que tomó Alexa, que lastimosamente, aunque hay gobiernos, nosotros como individuos desconocemos la importancia y desconocemos de fondo el plano del gobierno. Tristemente, en muchas culturas, y creo que ustedes lo vieron hace poco en España, como también los reyes están metidos en problemas de corrupción, de inmoralidad, de injusticias.
Aquí Colombia, pues en nuestro sistema democrático, cuánta injusticia en América Latina. No solamente vamos a decir que Colombia no es la oveja negra o la naranja podrida, sino que esto viene ya en América Latina cundiendo, cómo los reinados tienen tanta crisis, lo que sucedió ¿cómo se llama? Ustedes lo mencionaron ahorita, en el Reino Unido, todo lo que ha sucedido con la dinastía de los hijos del príncipe Carlos, que ahora es el rey, y todo lo que se ha vivido. Todo lo que se lee en la escritura, por lo menos los reyes, algo que me llamó mucho la atención y creo que ustedes lo han estudiado cuando vimos los libros históricos, los reyes buenos, los reyes malos, si el rey, si la parte monárquica venía de parte de Dios, ¿por qué se levantaron reyes malos? ¿Qué era lo que sucedía? Eh, todo eso, todo eso uno puede como comenzar a darse cuenta que cuando el hombre gobierna bajo sus impulsos, bajo sus emociones, bajo sus propios preceptos, siempre va a haber una apertura al mal, siempre, siempre. Lastimosamente no hablamos esta noche del gobierno teocrático y uno podría decir, bueno, el gobierno teocrático tiene que ver con Dios gobernando a través del ser humano. ¿Será que nosotros podremos llegar a tener una nación gobernada por Dios? Yo creo que es muy difícil, mas no es imposible, no es imposible. Eso ocurre cuando hay un cambio en la mentalidad del ser humano. Notemos la historia de los Estados Unidos de América. Era una nación teocrática, fue una nación basada en los principios bíblicos, fue prosperada, fue llevada por un buen camino. Y noten ustedes que aunque era una nación gobernada por principios bíblicos, los gobernantes no eran tan cristianos como uno supone. Hoy en las noticias nos dimos cuenta, hoy en las noticias, Donald Trump, que es un candidato, mejor dicho, así de esos de raza de línea antigua, que uno podría decir tiene un gobierno, una idea de un gobierno bíblico. Incluso estaba leyendo que ahorita en su campaña estaba vendiendo Biblias en su campaña presidencial, pero por allá cometió un error y en medio de ese error hoy de los 34 cargos de los que lo estaban acusando, en los 34 fue encontrado culpable. Entonces son cosas que uno dice, venga, dónde se perdió el rumbo, dónde se perdió el norte de todas estas naciones bibliocéntricas o teocráticas? Pues porque sencillamente, aunque está el deseo de que Dios gobierne, nosotros como hombres tenemos, no sé si sea el término correcto, pero somos movidos por bajas pasiones. Mi querida Ingrid, No, Paz, quería hacer un aporte a lo que tú decías. Pues nosotros tenemos, digamos, la Biblia, sí, que creemos en sus promesas y el Padre nuestro dice que se haga su voluntad así en el cielo como en la tierra. Entonces yo creo que si en el cielo se hace la voluntad de Dios, en la tierra va a llegar a ser lo mismo, ¿no? El Señor va a establecer su reino en medio de pronto de tanta maldad que hay en el mundo, no solamente en nuestra nación, porque ujú, digamos que viendo todo esto que se investigó, en todo el mundo hay corrupción, no solamente en Colombia. Hay unas que son menos visibles que otras, ¿sí? Pero yo hablaba con alguien y decíamos que de alguna u otra forma Dios se tiene que hacer sentir. Sí, no es la voluntad de ujú, Dios que el pueblo sea sumiso de pronto a guerras, a corrupciones, a todo lo que hoy se ve en el mundo, ujú, pero creemos en un Dios de poder y de misericordia que va a establecer su reino en cada nación. ujú. Así es, mi querida. De eso se trata. O sea, nosotros creemos, nosotros bíblica, escatológicamente, uno podría decir que va a llegar un momento donde el rey, juez justo, el soberano Señor, el dueño de todo lo visible y lo invisible, él va a gobernar. Y eso va a suceder. Bíblicamente lo vemos, escatológicamente lo vemos, pero uno quisiera, si la Biblia dice que aquí en la tierra se hace la voluntad de Dios, de hecho, hay muchos movimientos cristianos de sana doctrina que hablan de traer el cielo a la tierra. Ahorita cuando estábamos por aquí trabajando con Daniela, estábamos escuchando a Marcos Brunet, una música de Marcos Brunet, su doctrina, su enseñanza, que es sana,
él habla de traer el gobierno de Dios aquí a la tierra y se puede, pero el corazón del hombre es un corazón que está inclinado al mal. Entonces lo que tú dices también apunta a eso. Apuntamos a que, bueno, vendrá un gobierno del Mesías y lo anhelamos, pero ¿y aquí en la tierra mientras tanto qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede suceder de aquí en adelante? Y además déjenme decirles algo porque se nos fue el tiempo, ya Alexa va a decir algo, pero la única teocracia, ojo con esto, será la hebrea. Uy, yo sabía que iban a cabecear. La única teocracia no es la hebrea. En la Biblia entendemos Dios es el gobernante máximo, pero ¿dónde vamos a dejar, por ejemplo, dónde vamos a dejar el califato islámico? ¿Dónde vamos a dejar a los hindúes o los hinduistas, creo que es el término, con el Dalai Lama, que él es el representante de Dios en la tierra? ¿Dónde vamos a dejar la ciudad del Vaticano? Porque eso es, entre comillas, es un gobierno de Dios, ¿no? Entonces, obviamente, para que lo entendamos, el parámetro bíblico nos muestra a Dios como gobernante, ¿de acuerdo? Pero las otras creencias también tienen sus teocracias en la historia universal. Los romanos, el imperio islámico, bueno, el imperio islámico, perdón, el califato, eso no es un imperio, el califato islámico. Alexa, y ya para cerrar. Es que yo creo cuando ahorita tú decías de el tema de los cambios, bueno, no sé, el pensamiento que hemos tenido Ujú, con el tema de seguir tal vez la palabra de Dios y los mandamientos, es que de por sí el ser humano pues cambió, ¿no? O cambiamos. Y lo comparo mucho, por ejemplo, con la niñez que tuvimos algunos, no muy lejos, ¿no? No estoy diciendo que fue hace muchos, muchos años, no, no, fue hace no. poquito. No, no, no. Pero sí, no sé si valga la comparación, por ejemplo, yo me acuerdo que en mi época nosotros podíamos jugar hasta tarde en calle con los amigos del barrio y no había problema, no había manera que viniera alguien de pronto a uno a robárselo, a violarlo, no había, pues habían drogas, pero pues digamos que no era Ujú. tan visible como hoy día. Era más fácil, digamos, que ese tipo de confianza. Hoy en día los niños no pueden salir solos a un parque, bueno, empezando no hay parques porque todo es lleno de droga, hay que estar pendiente con quién están. Bueno, digamos que el mundo ha cambiado, entonces eso Ujú. mismo ha pasado en la historia o en la Biblia, digamos que sí, chévere el internet, chévere todo, pero también creo que muchas de esas cosas de hoy en día dañaron nuestras mentes, dañaron hasta cierto Totalmente. punto nuestro corazón, nuestro corazón. Entonces, eso considero que es lo que ha pasado y lo comparo con lo de la Biblia, ¿no? Claro, tenemos que estar, ¿cómo se dice?, evolucionando y demás, pero a veces tampoco es tan bueno. Yo sí considero que la niñez que vivimos muchos fue muy chévere y eso le hace falta hoy en día a los niños. Lo comparo tal vez con eso. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el hombre desde que tiene el poder de decidir, de tomar decisiones, toma la decisión de apartarse de Dios, ¿no? El hombre se aparta por su concupiscencia, por su deseo del mal y prefiere dejar a Dios. Cuando ustedes miran la historia de Babel, la historia del diluvio universal, Dios toma la decisión de raer, de cortar de raíz a la humanidad porque había pecado, porque se había vuelto una nación, una población corrupta y con tanta desdicha que mira todo lo que sucedió. Y a partir de ahí, el corazón del hombre siempre ha estado inclinado al mal, a la perversión. Cuando Dios quiere gobernar al pueblo de Israel, resulta que los israelitas se dejaron deslumbrar por lo que había en su entorno y dicen, no, nosotros queremos también un rey. Denos un rey. No, no necesitamos solamente a Dios, sino que el rey sea un representante de Dios, pero lo que estaban era dejándose contagiar por culturas que iban a traer destrucción.
Y así ha sucedido, así ha sucedido. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que estamos viviendo en nuestra temporada, es el fiel resultado de una sociedad que se está dejando sacar de su concepto, de su estilo de vida, de su sistema de creencias y de su sistema de gobierno. A Dios lo están sacando. Entonces, es ahí donde nosotros podríamos decir, bueno, ¿y cuál es el papel de la iglesia en este tiempo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro entorno? ¿Qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante? No solamente lo que tú dices, Alexa, no solamente que el mundo ha cambiado en nuestra, aquí en nuestra periferia, en nuestra edad, sino que mira que desde atrás el mundo ha venido cambiando, cambiando, cambiando. Pero si Dios deja un remanente, si ahorita en este entorno Dios tiene a su pueblo, la iglesia, no es solamente para que impacte a nivel religioso o espiritual, sino para que impacte en todas las áreas, en todas las áreas. Por eso era muy importante entender lo que hoy ustedes pudieron leer, lo que pudieron estudiar, lo que pudieron investigar y también compararlo con la anterior tarea de los 7 montes. Se dan cuenta que la iglesia tiene que impactar en todo entorno, en todo entorno. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando para eso? Ahí está el problema. Bueno, mis queridos, yo quería dejarles por lo menos unos 20 minutos de descanso. Les quedó solamente un minuto, son las 8:59. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. El próximo jueves, cómo no, si hay clase, nos vemos en clase el próximo jueves por Zoom de una manera normal. ¿Listo? A menos de que algo extraño ocurra, pero aquí estaremos. Para todos un abrazo. Gracias, los felicito, los bendigo. Qué exposiciones tan lindas. Espero que Dios les haya hablado y que hayan podido comprender algo más de la historia del gobierno a nivel mundial. Un abracito. Se les quiere Chao mucho. para Dios les todos. bendiga. Doctor, Juiciosos. para Gracias, todos, buenas noches. buena noche. Buenas noches. No se les olvide pasar por el Nequi. Chao, chao.